Esta noticia comenzamos acá en UCB Televisión. Analizaremos y conversaremos las noticias más importantes del día. Teléfonos de alcaldes mapuches fueron interceptados en el marco de la operación Huracán. Los ediles acusan discriminación. Vuelve Ponce Lerú a SQM, lo hace como administrador de la minera no metálica después del caso Cascada. ¿No hay química con la autoridad? Se abre el debate judicial. El juez dejó libre a 2 sujetos que portaban armas en San Antonio. ¿Quién falló? ¿El juez, la policía, el Ministerio Público? Piénselo bien, si no paga su pasaje en el Transantiago, comenzó el registro de evasores. Multas pueden alcanzar hasta 70.000 pesos. Y si tampoco paga, no va a poder sacar su permiso de circulación. Así es que eso es parte de los titulares, de los temas que vamos a conversar, incluso otros. Verónica Franco, Radio Cooperativa, ya nos acompaña. Sebastián de la Carrera, Media Banco. Pausa, ya estamos de vuelta y entramos en materia. Bien, ya estamos de vuelta, comenzamos a analizar parte de lo que ha ocurrido en estos días y que por supuesto ha tenido sus reactivaciones o refresh en estas últimas horas. Hablamos del caso de aquellos 2 delincuentes sorprendidos en San Antonio con armas que finalmente fueron liberados desde la corte. Refresh, ya se lo voy a decir por qué, porque finalmente cayeron detenidos en la sexta región por tráfico de drogas. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida, abogada. Gracias por la invitación, Pablo. Lía, uno se pregunta, ¿es contra el sentido común que por un tecnicismo a estos 2 delincuentes, me refiero en este caso de Manuel Olivares y Nelson Cerda, 26 años, que los sorprende por un control de tránsito, que finalmente era un control de identidad o no era, le encuentran armamento, los llevan al tribunal dice no, vamos a iniciar una investigación porque el procedimiento no está bien hecho, no está bien hecha la detención? Explícanos en castellano y en simple qué pasó. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasó acá es que se declaró la ilegalidad de la detención, es decir, el procedimiento a través del cual estos 2 imputados son llevados al tribunal era un procedimiento ilegal porque no se ajustaba a la ley. Y al efecto, el magistrado cita 2 leyes, que son la ley sobre control de identidad y la ley de tránsito. Y ninguna de las 2 establece la posibilidad de que Carabineros revise un auto a propósito de nada, ya que la ley sobre control de identidad lo que permite precisamente a Carabineros es eso, requerir documentos que acrediten la identidad de los sujetos. ¿En caso? Pero en cualquier caso. Ya. O sea, Carabineros puede solicitar esta documentación a cualquier persona y en caso que la persona no exhiba la documentación, puede ser trasladado a la unidad policial más cercana para efectos de determinar cuál es su identidad. Pero no faculta a la policía para registrar ni la mochila, un bolso, un bolsillo, ni tampoco un auto, en este caso, que era lo que ellos manejaban. Y la ley del tránsito tampoco permite a través de ninguna fiscalización registrar el automóvil del conductor. Todo el caso, se para el tránsito y ve algo, evidencia, sospecha, tiene olfato policial también. Te invento, un revólver encima del asiento trasero. ¿No puede hacer nada al respecto? No, lo que pasa es que en este caso no permite un registro. Es decir, por ejemplo, el carabinero no podría decir, a ver, ábrame la puerta para ver qué es lo que hay ahí. Uno podría decir, no voy a abrir la puerta porque esto es de mi propiedad y no hay ninguna orden de registro de este vehículo. O sea, equivale a la casa. Claro, justamente. Ahora sí, es lo sí mismo. te puede pedir los triángulos y la rueda de repuesto, entiendo. Que está en Claro. el maletero. Ya, y si ahí ve el arma, ¿qué dice? No puede registrar. No puede registrar, pero sí puede denunciar el hecho para efectos de que se siga una investigación. Pero no puede detener, digamos, no puede detener por este hecho. No o sea, puede yo puedo andar decir, con lo que yo quiera en mi auto. no puede decir, te detengo porque es ilegal que tengas eso. Pero te puede Pero sí. retener mientras, no sé, llama a un fiscal y le dice, mire, Sí. nos encontramos con esto. Precisamente, ¿Una orden? Precisamente porque cualquier ciudadano, incluso la policía y cualquier ciudadano común, puede retener a alguien que haya cometido un delito o tenga noción de que acaba de cometerlo. Esto pasa, por ejemplo, cuando una persona asalta a otra y sale arrancando y los ciudadanos lo detienen y lo retienen hasta que llegue Carabinero. Ahí se ha cometido un delito flagrante, pero no se ha pasado a llevar una norma que tiene que ver con la privacidad de las personas. Por ejemplo, Carabineros podría pedir un control de identidad, pero
la persona, por ejemplo, al sacar algo de su mochila, no podría el carabinero decir, a ver, muéstreme qué es lo que tiene ahí. Sin perjuicio En de este que caso, las carabinero armas puede estaban en una denunciar el en hecho. una maleta dentro de la maleta. No estaban a simple vista. Claro, pero Claro, hubo un registro. Lo que pasa es que hubo un registro sin tener una orden. Ya, independiente que del procedimiento, hay un porte ilegal de armas que Carabinero efectivamente denunció a los sujetos, y eso no significa que aquí en definitiva no se vaya a seguir una investigación en el tribunal, porque la sensación ciudadana es que esto se acabó acá y que los sujetos quedaron libres y nunca más se ya, supo. viene el procedimiento. Pero el criterio del... Es que ese punto me complica, porque entendiendo que efectivamente a lo mejor Carabineros se excedió en sus atribuciones. Pero una vez constatado que hay una situación, por decirlo menos, anómala, 4 millones de pesos, un arsenal Municiones. de armas completo, Armamento. ¿no hay un bien superior? El de protegernos a nosotros como población respecto de dos delincuentes. ¿Qué hubiera pasado si, extremando el argumento, en vez de armas hubiese habido un cadáver, hubiese habido una persona secuestrada? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que Carabineros lo que puede hacer es hacer todo el procedimiento. Efectivamente, lo que Carabineros tenía que hacer, como la policía, era llevar al sujeto a la comisaría, esperar la orden del fiscal. Si el fiscal le dice, ok, esta persona va a pasar a control de detención, porque eso no lo decide el carabinero, eso lo decide el fiscal. Si la persona queda detenida para pasar un control de detención al otro día, en virtud de los hechos que se denunciaron. ¿Estamos? Okay. Pero el tema es que Carabineros no decide en el momento qué es lo que tiene que hacer, sino que hay un procedimiento, llevarlo a la comisaría, luego de ahí llama al fiscal, dice cuál es el procedimiento que se debe seguir, y la persona queda detenida y pasa a un control de detención al día siguiente. A ver, abogada, pero esa detención es, ya abrieron el maletero y vieron las armas, entonces, señor, ¿se va con nosotros? Claro, sí, Sí. efectivamente. Ya. Y en la mayoría de los casos es así, porque Carabinero tiene la facultad de retener a una persona que crea que haya cometido un delito, así como también puede hacerlo un ciudadano común. Pero eso es Carabineros. Eso hizo, esperó la orden del fiscal, la recibió, se inició un procedimiento, los sujetos fueron trasladados al tribunal, pero una vez que se discutió si esa detención era legal o no, se determinó que la detención era ilegal por haberse infringido ciertas normas. Abrir la en maleta del virtud- auto. Claro, registrar el auto sin tener una orden. Como se infringieron esas normas, la detención se declaró ilegal. Y esto pasa en muchos procedimientos que se alega esta ilegalidad de la detención y el tribunal lisa y llanamente no da lugar a la ilegalidad y la ¿Por qué ordena en este legal. caso sí se hizo noticia cuando efectivamente nos está diciendo ahora, y lo hemos escuchado también, que es habitual que se que declaren pasa- como ilegal las detenciones? Es habitual que una detención se pida la ilegalidad, pero no siempre se da. De hecho, en la mayoría de los casos, el tribunal va a decir que no da lugar a la ilegalidad de la detención porque los procedimientos se hacen de manera regular, como corresponde, por El juez conducta, etcétera. podría haber resuelto distinto y haberlos dejado ¿Qué detenidos, posibilidades abogada. tenía? Todos los días hay muchos controles de detención en todos los tribunales del país, en todos los juzgados de garantía, y en muchas de esas audiencias se solicita, o sea, el juez antes de empezar la audiencia tiene que ver si hay una alegación sobre la ilegalidad de la detención. Y que muchos defensores, porque hoy en día existe la figura del defensor Claro. público, muchos defensores alegan que la detención fue ilegal. Y el juez tiene que decidir si esa detención fue legal o no. Esto es algo que se hace en todos los procedimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Que lo que esperaba en este caso la fiscalía, la opinión ciudadana, era que hubiese pasado lo contrario, es decir, que el juez hubiese dicho que la detención era legal porque había, digamos, atisbos de que se había cometido un delito flagrante. O Ahora, se podía aquí cometer está- uno, como si había armas para eso. Está equivocado el ministro Chadwick, el juez de San Antonio ha actuado contraviniendo la ley, dice, por supuesto, en cooperativa.cl. Lo que pasa es que esto es como en todos los casos. Hay muchos casos, por ejemplo, que van a un juicio y en definitiva el juicio se cae porque la policía no siguió todos los procedimientos, la prueba se contaminó y pasa en casos muy graves, en casos de armas, en casos de homicidios, que la prueba se declara ilegal y por ilegalidades que son tecnicismos de la policía, ya sea de la policía de investigaciones o de la misma policía en el primer momento,
se pueden declarar pruebas que no se ajustan a la ley y en definitiva el juez puede decir, ok, esta prueba la voy a dejar fuera porque infringió ciertas garantías del imputado y en consecuencia voy a fallar y voy a absolverlo. Mira, yo soy ciudadano y la verdad que me cuesta entenderlo, incluso yendo al sentido más común, digo, mira, salía peor que hubieran ido manejando bajo los efectos del alcohol. Les salía más caro hasta el momento el porte de armas. Entonces me cuesta entenderlo, o sea, te invento, Carabineros entra a una casa por ruidos molestos, se da cuenta que hay un secuestro, no puede detenerlo porque lo llamaron solamente por ruidos, no entiendo esa parte. Lo que pasa es que el procedimiento que hace Carabinero está correcto. Ya. El procedimiento que hace en un principio de llevar a la persona, detenerla y trasladarla al tribunal por orden del fiscal, está bien, pero si en ese procedimiento se infringen ciertas garantías o se infringen normas legales, la detención se va a declarar ilegal. Por ejemplo, si detuvieron a unos imputados, los llevan a la comisaría y los golpean, y eso se logra acreditar, por mucho que ellos hayan cometido un delito, igual se puede declarar la ilegalidad. Garantías del detenido, las nuestras. ¿Cuáles fueron las normas que se infringieron? Lo que pasa es que Carabinero actúa correctamente desde que cree que se comete un delito flagrante, los traslada a la comisaría, pero desde el momento en que la Fiscalía probablemente lo que hace es imputar la comisión de un delito que se fundó en las normas de el control de identidad y ¿El control vehicular? El control vehicular, o sea, la normativa del tránsito, ninguna de las dos normas que se invocaron tenían la facultad para Carabineros Entonces, de la orden fue un de error registro. efectivamente del fiscal y no de los Carabineros, dices tú, abogada. Puede ser efectivamente porque depende de la normativa que se invoque a raíz de qué es lo que sucedió todo esto. Y si efectivamente se infringen garantías de los imputados, porque no sabemos qué es lo que sucedió acá, puede ser que ellos hayan negado quizá abrir la maleta, Carabineros lo haya obligado. Desde que hay una normativa que se infringe, se puede declarar la ilegalidad de la detención. Pero lo que es importante destacar que esto no termina acá. O sea, no es que hoy en día ellos quedaron libres y aquí hay una impunidad total y el juez se equivocó. Es que ¿sabes qué pasa? Que uno siempre piensa, bajo el sentido común, insisto, que se habla siempre y se quedaron detenidos por ser un peligro para la sociedad. O sea, porque les quitaron las armas, si es que se las quitaron, se las habrán requisado, me imagino. Capaz que las respeten porque son propiedad privada. Eran robadas. Claro, porque les requisaron las armas, no tenían posibilidad de darse a la fuga inmediatamente, de no presentarse a la próximo citatorio. Si son patos malos, sí quedó refrendado con la detención que tuvieron. De uno de ellos. De uno de ellos que quedó detenido en O'Higgins, en la sexta región. Entonces, bueno, y nosotros le preguntamos a la Lía como que ya hubiera sido la jueza que lo liberó, pero no sirvió para entenderlo. No, perdón. Claro, pero no es entenderlo. ¿Cuál sería la... Sí, pero sí lo entendimos. Lo entendimos, pero no lo comprendemos. Pero podemos no compartirlo, pero no compartirlo, esa es la palabra. Pero lo que pasa es que lo que significa es que esta detención se declaró ilegal, pero eso no significa que el juicio no vaya a seguir, que ahora se fijó un plazo de investigación, que después de ese plazo estos sujetos van a ser citados al tribunal, en caso que no se presenten, efectivamente se puede despachar una orden de detención, y si en definitiva se logran recabar las pruebas de que estos sujetos efectivamente tenían un porte ilegal de arma, se puede resultar en el fondo una condena en definitiva, y las condenas hoy en día por el porte ilegal de arma no tiene beneficios. Ahora, no es como en otros casos que... El prontuario que tienen las personas detenidas tampoco pesa, porque los dos, el joven y el adulto, uno es de 26 y el otro de 50 y tanto, los dos tienen un prontuario bien largo. Que tampoco estaba a la vista al minuto, entiendo, del claro, si de hecho las primeras informaciones de prensa hablaba que no tenían antecedentes. Las primeras. Lo que pasa es que lo que yo pienso que puede haber pasado es que, en definitiva, el fiscal ya al solicitar una medida cautelar y haberse decretado la ilegalidad de la detención, esos dos imputados ya tenían que quedar libres. Entonces, ya se había decretado la ilegalidad. Claro, entonces, en el fondo, si tenían o no tenían antecedentes, para ese momento es irrelevante, porque la detención se decretó ilegal y eso significa que desde el momento en que los sujetos se detuvieron, ellos no tendrían que haber estado detenidos, por lo tanto, se da orden de libertad de manera inmediata. Queríamos agradecerte, Lía, por haber conversado con nosotros para ir entendiendo esto. Ya lo vamos a estar comentando nosotros en el próximo bloque. Pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Noticias UCB Televisión.
buenas noticias. Si Red compras un suéter, Red compras palmeras e incluso pintura para tu casa, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas en Dobles Red Compra, doblesredcompra.cl, puedes doblar tu premio de 20 a 40 millones de pesos. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl. Doblesredcompra.cl, Red Compra, vive con ella. Oye, luego de la conversación con la abogada, no entendí. Bajo un punto de vista, lo puedo haber entendido en términos lineales, claro, pero me cuesta comprender el razonamiento de la justicia cuando se encuentra un delito flagrante. Que hay un punto que no tocamos. Yo, de hecho, estábamos conversando con Lavero. Los dos, en distintas ocasiones, escuchamos al presidente de la Asociación de Magistrados y hablaba que en el fondo aquí se contraponía las libertades individuales, el derecho a caminar por la calle sin que venga un carabinero y me haga vaciar todos los bolsillos, dar vuelta a la cartera, porque sí. Entonces, si no había algún hecho que de alguna manera gatillara esa sospecha del carabinero y que no fuera pura y llanamente discriminación, el tema en el fondo caía de... O que no fuera sexto sentido, porque le preguntaba yo a Laura Flores en la mañana, pero ya, ok, lo detienen porque ya los vidrios polarizados, entonces por lo menos le parece raro al carabinero, ¿no? Y si los ve adentro y ve algún gesto, alguna cosa, ¿no puede abrir, no puede decirles abran la maleta? No, no puede, porque el sexto sentido no está entre los elementos jurídicos ahora, si que te permiten entrar. Olor a pólvora que salía dentro de esa maleta, a lo mejor, pero no lo puso en el parte. Claro, pero si el punto es lo siguiente, podríamos decirle, mire, señor carabinero, usted procedió mal. Bueno, pero como encontró esto, vamos por acá. Porque por último puede decir, fue cosa de la fortuna. Pero, o sea, no. El sentido común me come... Que gana el sentido común al sentido jurídico, dice. Exactamente. Porque lo otro que decía Álvaro Flores es que en todos los países democráticos esto opera más o menos igual. Si una detención es declarada ilegal, no se puede seguir adelante. O sea, lo hemos visto eso. en todas las películas de todas abogados, en todas claro. las series. Le leíste los derechos, le dijiste. Si Sí, no le claro. leyeron los derechos, anula Nada todo que lo hacer, aunque sean homicidas. Es la vida. Oye, los hermanos Leroux, Ponce Leroux, llegan de nuevo como asesor estratégico administrativo a SQM. Luego de que el Estado, que es parte de la propiedad de SQM, porque la dueña del mineral, dice, a raíz de todas las platas políticas, del caso Cascada, dice, no, usted me sale del directorio, ninguna parte administrativa, y vuelven igual. ¿Qué te parece? Me parece que burlaron el contrato de alguna manera. Le buscaron la segunda... Burlaron el espíritu del contrato. Buscaron la forma. Burlaron el espíritu del contrato. Claro, lo decía Vitrán. Lo decía Vitrán, que era el vicepresidente ejecutivo y lo dice a la también época. Sichel, el actual presidente de Corfo, porque no dice que burlaron el contrato en ningún momento en realidad Sichel, pero sí plantea que el contrato decía que los hermanos Ponce Leroux, o la familia Ponce Leroux, hasta 2 grados de consanguinidad, no podían hacerse cargo ni de la administración ni pertenecer al directorio de la empresa. Pero en este caso es distinto, son asesores estratégicos, por lo tanto, se supone, no tienen parte en la administración directa, aunque, decía Sichel, que iba a pedir el contrato mismo de Ponce Leroux como... agarrar la ley y darle vuelta a hacerle la nariz. Yo tengo otra duda, porque los Oye, acuérdate que tuvieron que pagar 70 millones de dólares de multa. Pero Pablo, eso ellos siguen siendo, en la práctica, los dueños de SQM. Siguen teniendo... Pues no tienen la mayoría de las acciones ahora. Sí, pero tienen una representación importante, nombran muchos directores. Nombran muchos directores. ¿Qué necesidad tenían realmente? Por plata no es. ¿Qué necesidad tenían de oficializarlos como asesores? Claro. Si no es lisa y llanamente Orgullo. tocarle la oreja a... Oye, yo creo que de repente es una parada de orgullo. Yo no hice nada, ¿por qué tengo que estar afuera, hombre? ¿Ah? Pues hombre. Peor por aún, ejemplo, porque lo que acusa Vitrán, el ex vicepresidente ejecutivo de Codelco, es una suerte de traición, tanto de Guilizasti como de Alberto Salas, el actual presidente del directorio, a ambos, que llegó a un acuerdo, primero con Guilizasti, para que salieran los Ponce Leroux y que ahora se instalan de nuevo. Bueno, recordemos que ahora también está Goldborn en el directorio de... Y Hernán Vigi. Oye, vamos a otro tema. ¿Ah? Oye, comienza a regir ya el registro de evasores del Transantiago, te pueden parar, sacar un parte hasta de 70.000 pesos. Eso es lo que comienza y si no pagas, yo no sé si leí mal, pero después no va a poder sacar el permiso de circulación. Sí. ¿Ah? O tu licencia de conducir. Claro, pero mi duda es la siguiente.
La mayoría del público que anda en Transantiago tiene auto. Segundo, ¿cómo van a saber si tienes auto? Tercero, ¿quién te va a parar? Porque acuérdate lo que le ha pasado a los guardias, que los han golpeado porque no tienen, o sea, tiene que haber un carabinero ahí y, oye, y si la persona anda sin el carnet, bueno, lo pueden llevar al control de detención, Sí. no tiene para qué decir que tiene licencia a conducir. O sea, tienen que pagar, pero yo creo que es súper inoperante. Yo creo que el tema va a funcionar en la medida en que efectivamente haya fiscalización. Y no solamente esta primera semana. Si efectivamente a la gente la fiscalizan, la bajan de la micro, le llega el parte y además después se sabe que el parte por X motivo tuvo que pagarlo bien. Pero tú puedes poner un parte de 300.000 pesos, pero en realidad si nadie te fiscaliza nunca va a serle la muerte igual, ¿o no? Oye, pero mira, aquí va a tener que ir un fiscalizador del Ministerio de Transporte con un carabinero. Vamos a tener 2 personas. Ahora tú tienes razón, si es la medida que... Pero resulta que también es un trato injusto ante la ley. ¿Por qué? Porque le sale más barato al que no tiene auto que al que tiene auto la pena. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque el que no tiene auto no tiene que ir a sacar permiso de circulación si no Pero es paga. que no es solamente con eso, es Sí. con el permiso de circulación, es con la licencia de conducir. También, po. Hay personas que no tienen vehículo, pero que trabajan conduciendo y por lo tanto necesitan su licencia de ¿Y conducir. cuántos hay en el Transantiago que no tienen Hay- ni licencia ni...? Si no, te pueden retener parte de la devolución de impuestos. O sea, de hecho te pueden incluso, te puede llegar una orden de detención por no pagar un... Claro, lo que te parte. pueden retener es la devolución de impuestos, pero insisto, y si no tienes devolución de impuestos, te invento un jubilado, ¿ya? No tiene licencia de conducir, no tiene auto, ni tiene retención de impuestos. No, pero Pablo, Claro, un migrante. cuando tú no pagas un parte, acuérdate que te llega una circular a tu procedimiento de domicilio, arresto, todo eso. exactamente, o sea, no... Pero los juzgados de policía local no les da abasto. Estoy de acuerdo contigo que no es la motivación del automovilista que le quitan los documentos y que Claro, tiene que ir entonces, corriendo a pagarlo. voy a pero- que son estas leyes medio inoperantes, como el parte de los peatones. Parte de los peatones. lo mismo. Es lo mismo, lo más difícil que hay de detectar. ¿Y dónde vive usted? No, vive en Covadonga, Ya, pero es que 1358, Arica. si lo dejamos solo al cambio cultural y al volvamos todos a los años 70, cuando yo me acordaba que me subía a la micro, no, en los 80 en realidad, porque en los 70 era muy chica, me subía a la micro sola y pasaba desde el Ah, final pero la plata, espectacular. persona por persona, y después se devolvía el boleto, Del vuelto. el vuelto y el vuelto incluido, pero eso nos va a tomar tiempo. Sí, porque yo tenemos creo que el daño a lo que que hizo yo que el tiene que haber Transantiago otra en ese sentido fórmula. es muy profundo. Van a poner esos ciertos paraderos que son más controlados y todo, pero tiene que haber otra fórmula. Yo creo que todo suma, Pablo. Yo también. En definitiva, acuerdo contigo. podrás sumar, pero ¿sabes lo No que hay pasa? Que cuando ni- tú, para mí, bajo mi punto de vista, cuando ves ciertas medidas que son medias ridículas, como que yo la encuentro ridícula, ahora, como parte a de los mí, piropos. a mí sí me importa que efectivamente se fiscalice, porque si en realidad si no se fiscaliza, no tiene ningún sentido. No, lo peor de todo son aquellos que dicen la chica, es que es tan malo, por eso no pago. No, claro, yo escuché a alguien que dijo, una señora, bueno, cuando uno entra a un restaurante y le dan la comida fría, ¿no paga? No, pues no es que no pague. Uno la devuelve y uno dice, mándemela caliente, y la paga Claro. igual, pues no. Uno te la sin comiste, pagar. ¿no? Yo no sé quién Claro. no paga en un restaurante, no sé quién paga. difícil. No te No, gusta. el Hugo Soto, el director. No, ¿cómo? Oye, ya pues, hagamos una pausa y entramos ya con el tema de Venezuela para que nos expliquen clarito de qué se trata, que es lo que están pidiendo países miembros de la OEA, son 7, la expulsión del Estado liderado por el gobierno, liderado por Maduro, en fin. Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es Noticia, UCB Televisión. Bien, ya estamos de vuelta. La verdad que la noticia internacional ya lleva largo tiempo con el foco puesto en Venezuela. Sin embargo, parte importante de los integrantes de la OEA, Organización Interamericana, 7 países en específico, han pedido la expulsión de esta organización de Venezuela, producto que son elecciones no reconocidas y con un gobierno acusado incluso de delitos de lesa humanidad. Don Samuel Fernández, bienvenido. Como Gracias, siempre, Pablo, nuestro amigo encantado. diplomático de Una vez. carrera, abogado especialista en Derecho Internacional. ¿Qué onda, don Samuel? Mira que periodística mi pregunta, pero... Sí, no lo entiendo muy bien. Yo creo que la onda va por lo siguiente, porque se exageró en lo que pensó Maduro que podía hacer. Ha llegado a traspasar un límite. Ese límite fueron las elecciones.
todo lo anterior también puede ser muy cuestionable y de hecho la comunidad internacional lo ha venido cuestionando desde el momento que no tuvo elecciones en la fecha prevista, desde el momento que suplantó la asamblea elegida por la ciudadanía, por esta asamblea de ellos, y varias cosas más. Pero ahí viene el punto final, en que el momento preciso en que él debió haberse sometido verdaderamente a una encuesta como es la votación popular, lo hace en el momento que determina y de la manera que lo hizo. Y esto ha sido considerado como un traspaso de línea por la comunidad internacional y específicamente en el Grupo de Lima, que ya venía funcionando y que ahora se materializa en la OEA buscando estas sanciones. Pregunta, la elección uno podría haber ido ese día, los 24, 48 horas, que además tuvo una serie de irregularidades en el momento, pero podría decir, mira, sabes que los votos que contamos son la mayoría. Pero uno podría ir un poquito más atrás, y harto más atrás también, en que no están las condiciones democráticas para ir a una elección. Ese es el punto, me refiero, control de los medios, temor, contrincante, que la verdad que no hubo un Muppet. ¿Ah? No, los verdaderos no están. Y los, llamémosle que fueron nombrados o autorizados, era porque no representaban ningún peligro para el resultado de la elección. Pero lo que pasa es que el resultado mismo también es complicado. Ganó la abstención y competía solo prácticamente. Entonces ahí es donde se produce una diferencia sustantiva. Pero uno podría decir que en Chile también ganó la abstención, ¿no? No, es que la abstención allí no valida de la manera que todo estaba condicionado para haber ganado la abstención, que tiene un significado. No es la abstención del que estuvo en su casa porque se cansó, tenía otro panorama mejor. No, se buscó como abstención muestra de un repudio a la elección. Entonces, abstenerse, las cifras eran un verdadero plebiscito que decía, ¿es legítima, ganó de verdad o ganó la abstención? Samuel, ¿qué sentido práctico tiene la suspensión, ¿no? Porque no es expulsión, suspensión de la OEA, si tenemos a Cuba que estuvo suspendida cuánto tiempo y en realidad nunca afectó? Es suspensión, ninguna duda. Expulsión, dije yo, es suspensión. Es suspensión en realidad, porque hay que decir algo, la OEA puede suspender a un Estado miembro cuando la Asamblea General del organismo, por los 2/3, decide esta suspensión. Ahora puede llamar la atención, puede hacer recomendaciones, puede aprobar resoluciones que entreguen, llamémosle, un mensaje claro de que hay algo ilegal. Todo eso es posible, hay muchas variantes, pero la medida solo la adopta la Asamblea General por esa mayoría. Ahí está el punto. Si va a obtenerse o no la mayoría requerida. ¿Por qué? ¿Quién lo apoya? Porque, claro, tenemos el Grupo de Lima que tampoco es unánime en cuanto a la resolución y la medida de suspensión. Pero también tenemos el resto del Caribe anglófono. Y esos países en general tienen muy buena relación con Maduro y con Venezuela, que viene desde la época de Chávez. Entonces con esto ya dividen absolutamente y además deben tener ventajas muy principales obtenidas. Entonces, ¿se va a obtener esto de esta manera? Es posible que Washington sí. dice que tiene los 18 votos. Es posible que sí, pero de partida no va a ser unánime, sino que va a ser por una estrecha mayoría obtenida. Y lo segundo es lo que tú preguntabas muy bien, Sebastián, que el tema de qué sirve. Bueno, es que el tema no va unido solamente a la suspensión. El tema va unido al descrédito en el momento en que Latinoamérica presenta un panorama enteramente distinto, está dividido. Pero los ejemplos del apoyo al régimen de Maduro son escasos, son de algunos nada más. En el área latinoamericana propiamente tal está por descontado que lo va a apoyar Bolivia y lo va a apoyar Nicaragua, que tampoco están en sus mejores minutos, especialmente Nicaragua, entendamos. Pero lo otro es la parte segunda, la segunda parte de este proceso, que es la acusación ante la Corte Penal Internacional. Eso es un punto sumamente distinto, porque se trata de acusaciones ante la Corte Penal Internacional, que no confundamos, esta es la Haya, pero no tiene nada que ver con la Corte Internacional de Justicia ni con la Corte Permanente de Arbitraje, porque hay 3 cortes que funcionan en la Haya, no nos confundamos. No, claro. Esta actúa en materia penal por el Estatuto de Roma, y ese Estatuto de Roma hace
contra crímenes de lesa humanidad y crímenes, entre otros. Perdón, Y profesor, que esos ¿se crímenes podría de llevar lesa a humanidad Venezuela? lo acusarían personalmente y la responsabilidad sería personal para Maduro. Y para otras 6 o 7 personas, según recuerdo Sí, que van se a puede presentar. extender, Y a pero ellos lo se más los puede llevar, significativo es Maduro. y a ellos se los puede llevar de todas maneras, independientemente Sí, claro. de que Venezuela esté o no en Claro, Ahora, en sonó el sí, Estado lo americano. acusado, ¿eh? Lo que pasa es esto, hay dos maneras de ir a la corte esta. La primera es que el fiscal de la corte decida, porque tiene la potestad, para llevar un caso ante los jueces de la corte penal. Pero la otra es que sean los países. Y si son los países, y en este caso sería correspondiente a la lógica de haberlo sancionado previamente en la OEA, y lo llevan a esta corte, en ese caso tiene mucho más valor y además mayor velocidad. Ahora, pueden declararlo, si todo llegara a ser como estamos conversando, a llegar al tipo de sanción a Maduro y a algunas personas, en que solo podrían desplazarse, en teoría, por aquellos países que no están dentro del Estatuto de Roma, porque los demás, desde el momento que llegara, visitara alguno de esos países, tendrían la obligación de tomarlo preso. Que es lo que le pasó a algunos Aun dictadores. cuando viniera con Hubo uno que le pasó algo diplomático. también. en Bueno, Londres. han habido varios, y el caso más conocido, que además es un desafío, porque es el caso del, comentábamos en algún momento, el presidente de Sudán. Sudán es un gran país africano que se dividió en dos, Sudán del Sur y Sudán propiamente tal. Ahora, el Sudán propiamente tal se opuso toda la vida a que se independizara Sudán del Sur y hizo todas las matanzas y todas las discriminaciones habidas y por haber. Fue condenado por la Corte Penal Internacional, pero sucedió lo inexplicable. Viajó a una cumbre de presidentes en Sudáfrica, por Dios, lo que significa para Sudáfrica, este tema, y además país señero en esto desde Mandela, entendamos, pero llegó, participó en la cumbre, estuvo un rato, y nadie lo tomó preso y se devolvió a su país. O sea, hay maneras de burlar esto y ahí hay una Entonces, poca bueno, efectividad. Sí, una pregunta, pero esto también tuvo enfrentamientos, por ejemplo, entre el canciller venezolano y el nuestro, Así es. en donde con un desparpajo tremendo, prácticamente nos dijo que nosotros no teníamos democracia, Sí. además trató de sicario al presidente, No, al secretario Secretario general. General de la OEA. al secretario general de la OEA. Entonces, ¿estas bravatas en qué contribuyen o pasan inadvertidas? No pasan inadvertidas. Yo creo que en este momento se ha producido un fenómeno bastante curioso. Desde Maduro y todos los representantes de él, que es el siguiente. Toda la retórica que empleen en contra de los demás países, los ataques personales, los ataques a su gobierno, los ataques a los cancilleres que están allí, todo eso es más de lo mismo, pero ya no emociona, ya no tiene partidario, ya no vibra nadie con eso y todo lo contrario. Creo que le hace un flaco favor a su propio país y que la única reacción que tiene no es defender los hechos de que lo están acusando, sino que está defendiéndose en un ataque personalizado y puras diatribas y puras frases hechas. Es que le está hablando al Entonces, público interno. no lo, claro, evidente, pero está haciendo un apoyo a temas internos que lo está haciendo a espaldas de la comunidad internacional. Y ahí es donde entra la acción. Yo creo que en vez de ganarse algún adepto, porque explica, porque dice, mire, estamos en una situación de crisis o cualquier otra fórmula, no, lo ataca, lo agrede incluso en lo personal, pero eso le da mayor descrédito porque no tiene otro argumento. Y eso es bastante serio para la situación en que está Venezuela, porque el ¿Y por qué problema de entonces, profesor, Venezuela está la duda de que fundamentalmente tengan- no es político, ni es el apoyo político, es el problema humanitario que está viviendo ese país y el problema de que un gran país petrolero que ha tenido un desarrollo fantástico, hoy en día no tiene plata para darle de comer a su pueblo. Ese es el problema, y Perdón, el problema entonces, además se que no hay entiende- democracia. No se entiende por qué está en duda que se logre en la Asamblea General la totalidad de los votos que se necesitan para sancionar, para suspender. Evidente. Y está de por evidente. medio además la amenaza de Venezuela, de no nos van a echar, nosotros nos vamos. Claro, lo que pasa es que se puede ir y eso no cambia las cosas, porque escaparse del juzgamiento internacional y de la condena que vendría da lo mismo. Es decir, yo me voy antes que me echen, pero en realidad lo pueden echar.
Entonces queda aislado. Se van sumando. Aquí no se puede pedir que la diplomacia y la acción internacional actúe de inmediato. Mira, este es un caso demasiado complicado. Veamos un poquito para que la gente entienda este discurso que vimos del embajador de Venezuela. Esto ocurrió durante el día de ayer. Pero por más que nos agredan, por más acciones que tomen, por más que pretendan ustedes con esos expertos, el señor sicario general de esta organización, estar llevando a Venezuela a organismos y tribunales internacionales, sepan ustedes que el pueblo de Venezuela dará todas las batallas que tenga que dar y el pueblo de Venezuela defenderá sus instituciones, su democracia y ojalá que los países de este cartel de Lima, ojalá que los países que se han opuesto a reconocer la soberanía venezolana reflexionaran y pudiésemos emprender en la CELAC una relación de diálogo, de respeto y de cooperación. Muchas gracias. Esto es parte de lo que dijo, pero ya tratar de sicario, el secretario general, es ella entrar en otro tono. Ahora, Estados Unidos... Habló del cartel de Lima. Cartel. Después le pega a Chile, que esto es como una patada a las canillas, media maletera con cero argumentos. Pero lo curioso es que aquí se toma la palabra de la representación del pueblo y en realidad es el pueblo el que está sufriendo el régimen. Entonces esto es simplemente es retórica pura, porque aquí está atacando para poder defenderse, pero no hay ninguna justificación de lo que está amenazando la OEA. Nada, no hay respuesta. Con todas las tropelías que ha cometido el gobierno venezolano, ¿se puede calificar de crímenes de lesa humanidad? Porque no puedes sufrir un revés judicial, ¿no? Lo que pasa es que para el juicio que eventual podría ir ante la Corte Perdón, Penal... usted lo comparó con el caso de Sudán y habló de matanzas. No, ese es otro caso. En Venezuela No, por favor. Al tema de salir a otro país. No, de acuerdo al Estatuto de Roma, sí, porque si se le prueba que ha habido exceso en la represión, si ha habido exceso en las condiciones que está el pueblo, si acaso tiene torturas u otros casos de lesa humanidad, o bien esta cosa de que es un régimen que ha trastocado la institucionalidad solamente en su beneficio, se empiezan a configurar, que hay que probarlo por lo demás, no es cosa de llegar y acusar, pero si se prueba todo esto y se llega a la conclusión ante esa corte podría actuar. ¿Cuál podría ser la salida para el gobierno de Maduro? Porque uno lo ve y dice, no, él no va a renunciar, él no va a dejar este cargo. No violenta. Una salida no violenta. Que Tiene las Fuerzas Armadas. Ninguna salida está prevista en lo inmediato. Primero porque por la actitud es muy claro lo que está sucediendo. Se están defendiendo a como dé lugar y no aceptan absolutamente nada. Las mediaciones no han resultado. Luego incluso del Papa o de Rodríguez Zapatero y muchos más. Y también de aquello hasta nuestro propio ex canciller trató y él mismo tuvo que confesar de que no hubo resultado alguno. La otra alternativa sería, todas indeseables, por favor, que haya un levantamiento popular de tal naturaleza que no lo pueda resistir. Eso es algo que es un imponderable, pero cuando hay control total. La otra es que haya un golpe militar. Claro, cuando se trató, y es difícil un golpe militar, pero cuando no se hay trató ninguna posibilidad la cantidad de gente fallecida. No sé cuántos generales son, pero es un número incalculable, es enorme la cantidad de generales, no sé cuántos son, tú lo puedes averiguar. Exacto, nombrados por él y está muy bien pagado y tiene toda a su soldados de independencia. Están regalones. Y una intervención de Estados Unidos que en algún momento no lo insinuó Trump. O sea, es una bravata no es también algo, y eso es y no igualmente, es algo que quisiéramos es más tampoco. ilegal todavía. No es Nadie algo que está pidiendo una intervención extranjera. De manera que yo no veo por ahora, por desgracia, porque la situación es la que tenemos, ningún tipo de solución en un corto plazo. Lo único que podría llegar a suceder, pero esto es absolutamente una especulación, es que dentro del sistema se produzca un recambio, una purga dentro de ellos. No es raro, pues se ha producido en el pasado en otro país. Mira, delante veíamos al canciller, Ariasa, con la bravata hacia lo que es el secretario general. Bueno, y ahí retruca por nuestra parte, independiente que sea el nuestro canciller. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder,
a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Y más quiero decirle, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que está aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros... ¿La respuesta propia de un canciller estuvo a la altura? Simplemente es una respuesta porque lo insultaron. O sea, no se trata de una agresión por parte del canciller de Chile, se trata de una respuesta a una agresión del al canciller de Chile. Por lo tanto, esto no es inusual en las palabras que utiliza Venezuela normalmente. Y eso, Pablo, cuidado, si hubiéramos tenido a la ex canciller, a la Delcy Rodríguez, los insultos habrían sido peores. Este ha sido como casi más suave. Más diplomático. De hecho, no sube el tono. No sube el tono. Pero es muy curioso porque el problema no está en la defensa, que por supuesto está para eso y es consabido de que lo vaya a hacer. El problema es de qué manera se defiende. Se defiende insultando a los que piensan distinto de él. Eso no se acostumbra. Pero dime una cosa, ¿cómo se ha portado y cómo crees tú que ha sido el camino que ha tomado Chile al respecto? Porque bajo el punto de vista mío, a lo menos, o nuestro, como lo vemos desde esta tribuna, en nuestro canciller y todo decimos, bueno, Chile está llevando la punta igual. O sea, está yendo ahí a la... Es que no es el único. Es más notorio porque le damos más tribuna, por supuesto, a lo que está haciendo el canciller nuestro. Pero de alguna manera hay un cambio. Y es el cambio que yo quiero marcar. Que Chile estuviera en contra a favor de resoluciones que piden sanciones a Venezuela está posiblemente dentro de lo esperado. Pero que además se sume a los demás países del Grupo de Lima, no es el único, sino que está acompañado por todo ello que ya ha decidido esto con bastante anticipación. Y hay cancilleres que le dijeron cosas peores, entendamos. Esto llamó más la atención, tal vez, y por eso el ataque muy directo al canciller Ampuero. Pero también tenemos lo otro, el paso mayor que ha dado Chile en matricularse con una eventual acusación ante la Corte Penal Internacional, eso sí que es un paso más allá de lo que naturalmente ha venido defendiendo Chile, consecuente con su defensa de derechos humanos y de la democracia. ¿Tiene sentido no nombrar embajadores en Venezuela como resuelto el gobierno chileno? Después de este numerito entre los dos cancilleres, llamémosle, enviar un embajador para que tiene una tarea... Pero seguimos teniendo nosotros el embajador venezolano acá. Está bien, pero yo creo que... Normalmente debería haber una reciprocidad. Es que no se ha retirado el embajador, sino que simplemente no se nombró embajador. Por eso no se ha nombrado porque se usa legalmente lo que se trata del reconocimiento de Estado, pero no necesariamente el reconocimiento del gobierno. Y esto es un grado menor. La embajada, pues, si funciona de esta manera, va a funcionar exactamente igual. Y el consulado también, para los temas de migración que ya tenemos bastante y están evidentemente cada vez más venezolanos pidiendo venir a Chile. Pero esta mantención de relaciones formales no implica llevar a una persona nombrada específicamente para mejorar las relaciones, porque las condiciones no están para mejorar las relaciones. Podríamos imaginar a un embajador presentando credenciales chilenos a Maduro, claro, o la copia de sus cartas credenciales al canciller que acaba de insultar al presidente que está en ejercicio de Chile. Lo veo bastante difícil. No, era agreement y todo. Yo creo que nos queda mucho baño que cortar. ¿En qué sentido? En el sentido no solo de las conclusiones, sino que vamos a tener que ir, y hemos estado este último tiempo, en el fondo es día a día la cantidad de informaciones que van surgiendo en Venezuela. Preocupante las condiciones que están viviendo. Es cosa de hablar con los venezolanos que han llegado a Chile, porque no solamente es un tema de libertad, de represión, sino que es un tema día a día, cotidiano. ¿De qué comer? O sea, cuando el sueldo mínimo te alcanza para 1,5 kilos de pollo, un pollo y medio, o la salud, o los remedios, y tantas cosas más y tantas carencias. La cosa es muy simple. Cuando las poblaciones empiezan a tener que irse de su país, nadie lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Ahora, si están esas necesidades, obviamente no se trata de un gobierno exitoso,
Yo creo que este es el gran resumen. Nadie se va cuando está bien y nadie se va cuando tiene un gobierno exitoso. Se trata de justamente lo contrario. Don Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros, académico de la Universidad Central, Mediabanco presente a través de Sebastián de la Carrera y por supuesto Cooperativa a través de la Verónica Franco. Así que muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana 10:30 de la noche y a las 2 de la mañana también nos puede encontrar acá en UCB TV. Hasta las 2 nos quedamos, señor, va a haber pizza.